Bueno, gloria al Señor. Vamos a buscar en Efesios 6:13. El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 13. En la versión Reina Valera nos dice: por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en la versión Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse el calzado de la paz que proviene de la buena noticia al fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y les voy a leer la versión Dios habla hoy. Por eso tomad toda la armadura que habéis recibido de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haberos preparado bien, manteneros firmes. Así que manteneos firmes, revestidos de verdad y protegidos por la rectitud. Estad siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz, sobre todo que vuestra fe sea el escudo que os libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja vuestra cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que os da el Espíritu Santo. No dejéis de orar, rogad y pedir al Señor siempre. Guiados por el Espíritu, permaneced alerta, sin desanimarlos, y orad por todo el pueblo santo. Bueno, en esta palabra nos refiere para que el creyente esto es supremamente importante, que el creyente sepa cómo funciona la armadura de Dios. Usted sabe que una de las cosas importantes para el creyente es tener las armas del Señor que nos ha entregado y discernir y entender con claridad que las armas que el Señor nos ha entregado son espirituales, para la destrucción de fortalezas espirituales. Las armas que nosotros tenemos no son carnales. Esto es lo que dice la palabra, ¿no? La obra del enemigo en las personas es matar, robar y destruir. Esa obra es una obra que no cesa. Satanás es el enemigo de Dios número 1, por decirlo así. Por lo tanto, su objetivo y su obsesión es destruir a todo aquel que se ha acercado, que ha creído, que tiene un propósito de Dios. Y cuando usted, no sé si usted se ha percatado que cuando usted se acerca más al Señor, usted siente como más ataque del enemigo. Es decir, usted está orando continuamente, como dice la palabra, tarde, mañana y a mediodía,
usted ayuna, usted se congrega, usted, no sé, lee la palabra, se alimenta, ¿sí? Y después de todo ese ejercicio que usted hace en lo espiritual, viene algo que a usted lo inquieta, ¿sí? Vienen, como se dice, esas piedras de tropiezo que el enemigo va colocando en su camino para que usted no avance, para detener ese crecimiento en la fe, ¿sí? Cuando usted quiera hacer, cuando más usted quiera hacer algo, mejor dicho, cuando el Señor quiere más hacer algo en usted, ahí es cuando el enemigo se acerca a atacar. En el caso del creyente, usted y yo, no hemos sido llamados por el Señor, que es porque o sea, hemos sido llamados porque hay un propósito, ¿verdad? Y a veces la mente no dimensiona y duda que si hay una persona que tiene un propósito, por decir, aquella persona tiene un propósito, yo también tengo que tener un propósito, ¿sí? Es decir, uno a veces se cuestiona lo que yo, en pocas palabras, ¿qué función tengo yo en el reino de los cielos? ¿Cómo a ver lo que el Señor nos tiene preparado para nosotros? Uno se cuestiona. ¿O qué es lo que el Señor quiere hacer conmigo? Pero todas esas confusiones y todas esas dudas que a la mente nos llega, puede ser una mala jugada que el enemigo le está colocando en ese momento a usted. O sencillamente pueden ser pensamientos que el enemigo está colocando en su mente para maquinar y que empiece a dudar del propósito de Dios en usted. ¿Sí? Pero para ese tipo de confusiones y para ese tipo de dudas, el Señor tiene una respuesta clara, sencilla y concreta, que es adentrarse por completo y a plenitud en el Evangelio de Dios. Ahí es cuando usted va a observar que usted tiene un propósito, que realmente usted le haya sentido a las cosas del Señor, ¿sí? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, yo leo la palabra, yo oro, yo, bueno, sirvo en la iglesia, hago cualquier acto que es para el Señor. Pero ¿y eso qué? ¿Y eso qué, perdón la expresión, qué pitos toca conmigo? ¿O qué función o qué propósito tiene ese conmigo? ¿Sí? Si al final de cuentas no estoy, por ejemplo, hay mucha gente que yo escucho, yo sirvo al Señor, oro, hago esto, hago lo otro, pero no recibo nada a cambio de parte del Señor. Y miren que eso es un ataque del enemigo realmente, si nos vamos a lo espiritual. ¿Por qué? Porque le está haciendo dudar de que eso que usted está realizando para el Señor, de que esos actos que usted realiza para el Señor no tienen valor, no tienen ninguna relevancia para usted ni para el Señor. O sea que eso, como dicen por ahí, o sea, es una perdedera de tiempo. ¿Sí? Entonces, usted tiene que, como le decía, tiene que adentrarse en el Evangelio de Dios y observar todo lo que el Señor tiene destinado para usted. Miren que este es un camino en el que el Señor nos va a ir moldeando. Es un proceso bastante lento. ¿Por qué? Porque como somos
como somos unas vasijas, unos odres que el Señor tiene en sus manos, y que a veces esa vasija suele mancharse, suele deteriorarse, suele estar en malas condiciones, esa vasija, ustedes bien saben que el Señor es nuestro alfarero, es nuestro moldeador, o en pocas palabras, es nuestro creador, obviamente. Y usted bien sabe que si esa vasija está en esa condición, esa vasija muchas veces tiene que pasar o bien a moldearse nuevamente para que esa vasija recobra el aspecto que debería tener, un aspecto pues de hermosura prácticamente, o bien deba ser quebrada y nuevamente tenga que volverse a elaborar, ¿sí? Y ahí es cuando uno dice, y ahí es cuando la prueba entra en el creyente. Cuando usted pasa por alguna situación que de verdad es, por decirlo de alguna manera, es inmanejable para usted. Ese es un tipo de pruebas, que es cuando el Señor está metiendo esa vasija en el horno o en el fuego y está volviéndolo a hacer. Por eso duele. Por eso muchas de las pruebas duelen, porque está siendo tratada por el Señor, está siendo moldeada por el Señor, ¿sí? En este camino el Señor nos va a ir preparando, y a medida que usted va avanzando en los caminos del Señor y va creciendo en la fe, el enemigo se va a inquietar más. Usted debe estar alerta a eso. Usted, a medida que usted vaya avanzando y vaya creciendo como en el don o en el talento espiritual que el Señor le ha entregado, porque usted bien sabe que el creyente tiene diversidad de dones y de talentos. Hay algunos que profetizan, hay algunos otros que predican, hay algunos que son adoradores, otros que están para el servicio de limpieza del templo. Bueno, diversidad de dones, hasta inclusive el don de lenguas, que aquí en este pasaje, aquí lo menciona, ¿no? Dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, en el versículo 18. Y ustedes saben que cuando uno ora en el Espíritu, el Señor hace referencia a que usted debe orar en lenguas, a que usted debe manejar ese don. Si el Señor aún no se lo ha entregado, o tal vez ya se lo entregó, pero su mentalidad, su mente o sus ojos se lo han impedido ver, trabaje en eso y pídale al Señor que le revele ese don, o pídale al Señor que le conceda ese don, porque eso es muy importante para el creyente. ¿Para qué? Es importante en lo espiritual para saber batallar con las pruebas que coloca el enemigo, con los ataques del enemigo, para que usted aprenda a batallar como creyente en sus situaciones seculares, en sus situaciones espirituales, ¿sí? Cuando usted va creciendo, vuelvo al punto, que cuando usted va creciendo al nivel espiritual, en cualquiera de los dones que el Señor le haya entregado,
el enemigo se va a inquietar más en atacarlo. Van a llegar más dardos, más lanzas, más flechas del enemigo. Y el enemigo, dentro del camino del Señor, le va a ir colocando más piedras, más tropiezos, más estancadillas que a usted lo van a impedir avanzar. Pero por eso es importante saber manejar y saber usar lo que el Señor nos ha entregado a nosotros como creyentes. ¿Y qué es lo que el Señor nos ha entregado a nosotros como creyentes? Obviamente el Señor nos ha entregado un manual de vida y un manual espiritual para que usted sepa cómo actuar frente a esas situaciones que el enemigo coloca en su vida, o a esas pruebas que tal vez usted tenga en este momento. ¿Cuáles son esas cosas? Dice, las armaduras de Dios, en el versículo 13. Por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo malo. Así después de la batalla todavía seguirán de pies y firmes. ¿Sí? Usted tiene que saber manejar las armaduras de Dios. Más adelante lo detalla con claridad, dice, defiéndase poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. ¿Sí? Poniéndose el cinturón de la verdad y coraza de justicia de Dios. A esto hace referencia el Señor, a ponerse, a estar llenos, como les mencionaba antes, del Evangelio de Dios. Usted trate de procurar en lo posible de llenarse de la palabra del Señor lo que usted más pueda. Y si puede memorizar versículos, si puede memorizar citas bíblicas, eso es muchísimo mejor. ¿Para qué? Para que eso también le sirva para una batalla espiritual. Para que usted, el enemigo, no lo coja desprevenido. No lo coja como perdón la expresión, con los calzones abajo. ¿Sí? En el versículo 15 dice, póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Esa es otra de las cosas. El creyente, por lo general, vive en un afán de vida. Se afana por lo material, se afana por obtener algo, un bien, o recibir algo que usted le haya pedido, no sé. Vive en ese afán de buscar esa respuesta o ese regalo o esa bendición que usted le ha pedido al Señor. ¿Sí? Y eso a usted lo inquieta, ¿sí o no? Lo pone en el alma del creyente, empieza a fatigarse, empieza a angustiarse. Inclusive en lo humano, el corazón hasta rápido le late y empieza a sudar y empieza a sentir temor, ¿sí? Pero en lo espiritual, el alma suya se ve afectada por esa situación, por el afán, por la angustia, por la intranquilidad, ¿sí? Y cuando el Señor dice, póngase como calzado la paz, quiere decir que usted tiene que estar, aunque las situaciones que a usted le estén rodeando sean las peores, aunque esté pasando por una situación que diga usted, es que es imposible salir de esta situación, es que
el Señor no me escucha. Es que yo, la verdad, tengo que acudir. Hay algunas personas que dicen, yo tengo que acudir a tal pastor o a tal persona para que ore por mí porque yo no puedo. Yo no puedo sola. Y entonces usted, hágase la pregunta. ¿Usted cree realmente en el Señor? Si la respuesta es sí, ¿usted a quién debe acudir realmente? Al Señor. ¿Para qué? Para pedirle al Señor que a usted, dentro de todas las circunstancias que a usted le estén rodeando, aunque es difícil, yo entiendo que hay cosas que son muy difíciles, situaciones que realmente son graves, digámoslo así, y que tal vez esas situaciones al punto de vista humano no tengan solución, que de la noche a la mañana el Señor puede cambiar esa situación y puede hacer el milagro. Usted tiene que tener paz. Usted debe procurar tener la paz, pero no esa paz que uno dice, bueno, sí, ya me tranquilizo, ya me voy a tomar una valeriana, me voy a tomar una tila y ya, estoy tranquila. No, de la paz que el Señor otorga, de, como dice en la palabra del Señor, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando el Señor dice que sobrepasa todo entendimiento, es que esa paz no la va a encontrar en ningún sitio, sino solamente descansando en los pies y en el regazo del Señor. Bueno, vamos a avanzar. Dice, versículo 16. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para defender las flechas encendidas del diablo. Nosotros, espiritualmente, usted debe entender, tal vez usted diga, si usted es nuevo, tal vez usted se pregunte, a ver, a lo mejor, o sea, yo cómo voy a coger un escudo si yo no lo tengo físicamente. O sea, es como decir, a ver, me estoy enloqueciendo, podrá decir usted. Es por eso en un versículo yo hablaba ahora con mi esposo y decía que el evangelio es locura a veces, ¿no? No lo recuerdo, Pablo lo menciona, pero no lo recuerdo bien, lo estoy parafraseando porque no lo recuerdo bien cómo está, pero algo así dice, ¿no? Que es como decir que el evangelio a usted lo pone en un estado de locura por todas las cosas que el Señor nos enseña. Y es así. O sea, aquí en esta parte cuando dice levanten un escudo, es el escudo espiritual que el Señor le entrega. Sí, es un escudo. Usted imagínese un escudo, una protección, pero visualícelo. Por lo menos haga de cuenta que en su mano está ese escudo y que con ese escudo usted va a estar protegido de los dardos del enemigo. Pero también hace referencia a ese escudo, a esa protección sobrenatural sobre su vida. Es decir, pedirle al Señor que en todo momento esté la protección sobrenatural sobre su vida. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo haría yo eso? Usted diría. Con la sangre de Jesús. Por eso en muchos pasajes de la Biblia menciona que debemos cubrirnos o invocar la sangre de Jesucristo en nuestras vidas. Es muy importante que usted sepa que al cubrirse con la sangre de Jesús, usted está totalmente protegido de las flechas encendidas del diablo que ahí nos dice, ¿no? Dice, pónganse la salvación como casco. La salvación que nosotros tenemos
es un regalo del Señor. Que la verdad, a la gracia, por la gracia y la misericordia del Señor, esa salvación hace que usted esté, por decir, que su cabeza esté protegida de pensamientos malignos y tomen la espada del Espíritu Santo, la cual es la palabra del Señor. Por eso yo les mencionaba el empaparse y el escudriñar las palabras del Señor hacen que esa salvación que a usted el Señor le ha entregado no lo hagan dudar. El enemigo muchas veces lo hace dudar de esa salvación y dice, no, es que por todos tus pecados tú ya estás condenado. Y ese es el objetivo del enemigo, hacerlo creer a usted, hacerlo caer en esa culpabilidad, en que todo lo que usted hace, lo malo, me refiero a todos sus pecados, usted ya está condenado. Y no es así, fíjense que no es así, porque cuando usted le ora al Señor y se arrepiente de corazón, el Señor automáticamente olvida ese pecado. Que de pronto el pecado es mayor y que de pronto en algún momento le traerá consecuencias, sí. Pero de aquí a allá que usted esté condenado en el infierno, por decirlo así, está muy lejos. Hay una línea muy lejana de que usted esté condenado por su pecado o por haber hecho algo malo. Pero, ojo, si usted se arrepiente de corazón y si usted realmente le pide perdón al Señor, ¿sí? Dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Como les decía anteriormente, usen las lenguas del Señor. Usen el don de lenguas del Señor. Eso no van a hacer de la noche a la mañana. Eso usted mismo lo tiene que trabajar. ¿Y cómo voy a trabajar eso? Usted se preguntará. Vuelvo y repito. Empápese de la palabra del Señor. Órele al Señor y pídale que ese don sea otorgado o por lo menos sea revelado y usted pueda practicarlo. ¿Sí? Es como muchas veces pongo el ejemplo. Muchas veces, en un ejemplo sencillo, usted hace ejercicio y por ejemplo hace sentadillas, por ejemplo, y usted le duele las piernas o le duele algún músculo que usted sabía que de pronto ahí no lo tenía, y usted dice, miren, dice, cuando usted es instruido por alguien en un gimnasio y le dice, bueno, trabaja en esto y trabaja en el otro, y empieza a desarrollar ese músculo, a usted le va a venir el dolor, ¿sí? Entonces, así mismo pasa con el creyente. Usted tiene que prepararse en la palabra del Señor para que todo aquello que usted no logra percibir o no lo logra visualizar pueda ser revelado. Dones, talentos. Usted a lo mejor tiene un don que usted nunca se le llegó a pasar por la cabeza, pero porque a lo mejor no ha sido revelado, porque usted no ha buscado de esa revelación. A veces el Señor no tiene que hacer el trabajo por nosotros. Usted debe entender que una parte del trabajo la hace el Señor. Póngale un 50 y 50.
una parte del trabajo la hace el Señor y la otra parte la tiene que hacer el creyente. La parte que tiene que hacer el creyente es escudriñar las Escrituras, orar, ayunar, congregarse, practicar, usar las armaduras del Señor, para que aquello que usted no lo ve sea revelado y usted pueda usarlo para su propio bien, espiritualmente me refiero, para que el enemigo, para evitar que el ataque del enemigo no prevalezca en su vida, ¿sí? Para evitar que ese ataque sea anulado, podríamos decir. Manténganse alerta, dice. Cuando el Señor dice manténganse alerta, se refiere a que nosotros debemos estar en continua oración. ¿Para qué? Para que esa alerta sea manifiesta por el Señor. ¿Sí? Como decir, como un ejemplo sencillo. Un vigilante de un edificio. El vigilante, bueno, en el caso de los países latinoamericanos, porque aquí en España no se ve esas cosas. O la policía, por ejemplo. Los bomberos. Ellos tienen una función. Aparte de las funciones como profesionales, como autoridades, ellos tienen una función muy importante que es estar alerta. Por ejemplo, le llaman a que auxilien a alguien y lo encuentran dormido, por ejemplo. Esa persona o pueda que esté en peligro o pueda que ya no haya esperanza en esa persona. ¿Por qué? Porque se durmió. A eso se refiere el Señor. En lo espiritual, usted debe estar en oración, alerta, discernir qué es lo que proviene del Señor y qué es lo que proviene del enemigo. Porque muchas veces a nosotros nos hablan, inclusive nosotros vemos cosas en el ocio que nos hacen perder esa función de alerta como creyentes, ese discernimiento, ¿sí? Y dice, no, a mí el Señor me habló en Instagram por yo no sé qué persona, o escuché a tal persona y me dijo tal cosa y tal cosa, haz esto y al otro. Listo, usted escuche, usted véalo, no está mal. Lo que sí debería hacer es, en ese momento, puede que en ese momento usted pues se encuentre en una situación que no pueda orar en voz alta, pero sí puede orar en su mente. Por ejemplo, usted está pensando la oración en su mente y pidiéndole al Señor que le haga discernir que eso que vio o que eso que oyó o que eso que le dijeron que haga viene de parte de Dios o es un engaño del enemigo o es un ataque del enemigo para hacerlo tropezar. ¿Sí? A eso se refiere, manténgase alertas y sean persistentes en las oraciones por todos los creyentes. Miren que esto es muy importante también. Uno debe orar y saber que aunque hay personas que dicen, no, yo voy a orar por
no sé, por mi esposo, por mi hijo, por mis abuelos, por mis familiares, por mis amigos, pero ya. Pero supongamos que usted tenga un jefe bien malvado, digamos un ejemplo, o un esposo bien malvado, o alguien que le haya hecho algún mal, que usted lo considere como un enemigo, y diga, no, yo que voy a orar por esa persona, si a mí me hizo esto y el otro. ¿Sí? Usted, ¿qué dice el Señor? Oren por sus enemigos. Y a lo que el Señor hace referencia, orar por todos los creyentes en todas partes, no solamente es por los creyentes, por los que creen en Jesucristo. También hace referencia a orar, porque en otra versión, creo que en la Reina Valera, permítame lo busco, en la Reina Valera dice, súplica por todos los santos. El Señor, fíjese que a nosotros nos considera santos, pero no solamente a los que creemos. Y no se vaya a desviar tampoco de esa palabra, porque hay muchos que piensan que bueno, que uno cuando se muere se vuelve, en mi caso, sanérica. No. Orar por todos los santos significa orar por todos aquellos que creemos en Jesús y aquellos que aún no han creído en el Señor, así sean sus enemigos. Usted debe aprender a perdonar, porque también eso trae paz. Debe aprender, pueda que usted no le diga a la persona, yo te perdono, porque esa persona de pronto no lo entiende, no está en capacidad de entender esa situación. O pueda que esa persona tampoco le diga a usted, perdóname. Pero usted perdone delante del Señor. Dígale al Señor, yo perdono a X persona por tal cosa que esa persona me hizo. Y listo. Y usted sabe que esa carga que tenía usted, que esa enemistad, no lo va a llenar de paz. No lo va a intranquilizar, sino que al contrario, le va a llenar de paz. ¿Sí? Así que no hay que olvidarse de esas situaciones. Espiritualmente hablando, nosotros estamos preparados especialmente ese hombre interior. ¿Sí? Yo les digo una cosa, al final de cuentas, el servicio que nosotros prestamos al Señor es lo de menos, en comparación a lo que el Señor quiere de nosotros. Cuando usted es instruido, usted empieza a entender otro tipo de conocimientos, otro tipo de cosas, lo que les comentaba anteriormente, lo de los dones. Cuando usted es instruido, usted empieza a conocer. Por ejemplo, hay algunas personas que a lo mejor no tenían ni idea de las armaduras del Señor, y ni idea de lo que de pronto lo leyó y dijo, yo esto no lo entiendo. ¿Sí? Entonces, usted cuando empieza a ser instruido, no solamente con las predicaciones, sino que empieza a ser instruido por la palabra del Señor y por el Señor mismo, usted va a lograr entender otro tipo de conocimientos, otro tipo de cosas que usted desconocía anteriormente. Va a empezar a ver más allá. Y algo que a mí me ha pasado, a usted, o no sé si seré la única, pero a mí me ha pasado que a mí me ha dejado de importar ciertos asuntos de mi vida diaria.
Por ejemplo, me ha dejado de importar el buscar lo material, el buscar, por ejemplo, hay cosas que a mí no me han llenado, buscar las amistades, por ejemplo. A mí me han dejado de importar esas cosas, la verdad. Y yo no sé si, por eso digo, no sé si a todos les pase o les estará pasando en este momento, que hay algunas cosas que a usted realmente le dejan de importar. ¿Sí? Y se enfoca, ¿en qué se ve? Y uno se empieza a enfocar realmente en las cosas del Señor, en lo que el Señor quiere que realmente que usted se enfoque, que le dedique el tiempo necesario al Señor. Mire que no hay excusas. La verdad, aunque usted trabaje día, tarde, noche, no hay excusas para dedicarle por lo menos una media hora al Señor. Mire que el Señor a usted, si se da cuenta, el Señor a usted le está dedicando las 24 horas del día de los 365 días del año. Y el Señor no solamente se enfoca en usted, como le dijo, me parece que a Elías, que parafraseo porque no recuerdo qué versículo es, que le dijo, es que soy el único. No, le dijo el Señor, no eres el único. Tengo 7,000 más. Eso es lo que el Señor quiere que usted entienda. Que usted no es el único, que el Señor, obviamente el Señor es omnipresente, que está en todos lados. Pero el Señor quiere que usted le dedique el tiempo necesario a Él. Así como Él le dedica tiempo a usted, usted también debería dedicarle tiempo al Señor. Porque si lo miramos desde otro punto de vista sería un poco injusto, ¿verdad? Es como que, por ejemplo, vámonos a un ejemplo de la vida cotidiana. Es como que si su jefe le hiciera todos los días el trabajo que usted tiene que hacer, y usted bien fresco llega a su casa solamente a dormir o a lo que tenga que hacer. ¿Sí? Así mismo es en lo espiritual. El Señor le dedica el tiempo a usted, pero usted también debería dedicarle el tiempo al Señor. Debe hacerlo. Y debe empezar a usar esas armas para evitar los ataques, contrarrestar por lo menos los ataques del enemigo, porque como les decía al inicio, el enemigo no va a cesar de estarlo inquietando todo el tiempo, de estarlo atacando, pero ahí están las armas para que usted las use, para que usted aprenda a enfocarse en ese tipo de cosas, a dedicarle tiempo a ese tipo de cosas y a darle valor, a darle un sentido, un valor agregado a eso que el Señor le está dando, a darle un mejor significado, ¿sí? Y recuerde que eso no es perder el tiempo. Más bien, eso es ganar muchísimo más. ¿Sí? Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en este momento invocamos tu santo y poderoso nombre. Damos gracias, oh Señor, por la revelación que tú nos das al poder escudriñar las Escrituras,
al poder enseñar, Señor, a tu pueblo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú, Señor, no cesas en darnos ese tiempo, Señor, esa dedicación hacia nosotros, tus hijos, oh Señor. Te damos gracias, oh Señor Jesucristo, porque nos has llamado a ser soldados de ese ejército tuyo, de ese ejército celestial, Señor Jesús. Y nos llamas a que usemos, oh Señor bendito Padre, todo don, todo dote espiritual, Señor Jesús. Gracias. Hoy, Señor bendito Padre, te pido, Señor, que estas palabras que se han dicho queden grabadas, Señor bendito Padre, en la mente y en el corazón, Señor bendito Padre, de aquello que está escuchando esta prédica, Señor Jesús. Te pedimos, oh Señor, que nos guardes de todo ataque del enemigo, Señor. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente, Señor, buscando a quien devorar. Pero tú, Señor Jesús, eres más fuerte y eres más poderoso, Señor, que todo aquello que acecha nuestra vida, Señor. Por eso hoy, Señor, declaramos victoria en todo ataque del enemigo. Declaramos poder y autoridad para derrotar al enemigo, Señor, con lo que tú nos entregas. Declaramos, oh Señor, que tu pueblo está cubierto, Señor, con la sangre del Cordero de Dios, para que ese ataque, esas pruebas que coloca el enemigo no prevalezcan en tu pueblo, Señor, en el pueblo que tú me has traído, Señor bendito Padre, en este momento. Te damos las gracias, oh Señor. Te pedimos que te sigas moviendo con poder, oh Señor, que te sigas manifestando con poder, oh Señor, y que te pido, Señor, por aquellos que aún no conocen de ti, Señor Jesús. Si aún no conoces de Dios, yo te pido que en este momento tú hagas esta oración conmigo, que le pidas al Señor. Repítelo con todo tu corazón. Señor Jesús, te abro las puertas de mi vida y de mi corazón para que tú seas entrando en mí. Perdona mis pecados, cualquiera que haya sido. Señor Jesús, de todo aquello que haya hecho. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Bendito Padre Celestial, en este momento, permítame bendecir el resto de semana que queda, Señor. Bendecimos también al líder Pablo, Señor Jesucristo, para que tú sigas fortaleciendo obrando en la vida de él, y te pedimos que esta palabra, Señor bendito Padre, pueda ser esa barca, Señor, para no hundirnos, bendito Padre Celestial, ese regazo para sentirnos en paz contigo, Señor Jesús. Bendigo a tus hijos y a tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.